¿Me equivoco o realmente Chile ha tenido un éxito extraordinario y tiene el mejor nivel de vida de América Latina en estos momentos o uno de los mejores y ha tenido mucho éxito en todo lo económico? ¿Por qué se necesita una nueva constitución? Tienes toda la razón, Sergio. Es reconocido por organismos internacionales distintos. Chile redujo la pobreza, lo hemos dicho muchas veces, del 60% a un 8% en 40 años. 8%, A porque en México 8%. estamos cerca del 50%, tenemos un 45%. Para que tú veas la diferencia que hay todavía entre lo que es Chile, que es el país más próspero de América Latina, y naciones que también han progresado como México, pero que les queda mucho más por progresar todavía. Nosotros el ingreso per cápita lo multiplicamos por 4 o 5, digamos, hoy día estamos un poco más de $20.000 per cápita. La movilidad social es parecida a países desarrollados cuando la mía es entre generaciones. El mismo Gini, que a todo el mundo le gusta como indicador de desigualdad, cayó de manera importante entre el año 90 y el año 2015. Y todas esas cosas, ¿no es cierto? El índice de desarrollo humano es el mayor de América Latina en Chile. En fin, podría yo citar indicadores múltiples, sin embargo no bastaron para que la ciudadanía y parte importante de la clase política y de la élite chilena reconocieran lo que habíamos conseguido y en lugar de eso entramos en una dinámica de autoflagelamiento que nos ha llevado a muy ¿De mal dónde lugar. surge la exasperación, la violencia de las manifestaciones que vimos en Chile, particularmente el año pasado y el anterior? Es impresionante. Sí, hay varios ingredientes, pero uno esencial me parece a mí que son las reformas de Bachelet en su segundo gobierno, que gobernó antes del actual presidente Piñera. Ella le hizo muchísimo daño a la economía con sus reformas estatistas más de inspiración socialista, ¿cierto? Aumentos de impuestos gigantescos a las empresas, ataque al sistema particular de educación. Tuvo también una política migratoria muy irresponsable, o sea, no hubo política migratoria, lo cual algunos estudios han mostrado que tuvo un impacto en los precios, en los salarios de algunos grupos de la población, sobre todo de menos recursos. Pero sobre todo fueron, yo creo, los ataques a las empresas, los ataques a la inversión, los ataques, ¿cierto?, con estos impuestos. Disminuyó la tasa de crecimiento económico, ¿no? Colapsó. La tasa promedio de los 4 años anteriores había sido 5,3 y con ella fue 1,8. Que es prácticamente cero cuando uno toma el crecimiento de la población. Entonces, finalmente, lo que ocurrió es que los salarios reales dejaron de crecer en Chile por muchos años. Pero si el problema eran las políticas de izquierda de Michelle Bachelet, ¿por qué vimos una rebelión de gente que quería más políticas de izquierda? Bueno, lo primero fue que eligieron a Piñera, ¿no? Y Sebastián Piñera de centro derecha prometió tiempos mejores, ese era el eslogan de su campaña. Entonces la gente tuvo la esperanza de que él iba a restaurar esa prosperidad perdida. Y no lo logró, no lo hizo, tampoco fue astuto, no supo moverse, no tuvo mayoría en el Parlamento, fue muy tímido, muy timorato, un poco como fue Macri, ¿no? Que terminó no haciendo nada. En Argentina. Exacto. Mauricio Macri. Mauricio Macri en Argentina. Bueno, y luego viene una serie de circunstancias que se confabularon donde se producen estos hechos de violencia, entre otros que las policías ya no tienen en Chile el respaldo político para actuar, para imponer orden público. ¿Son excesivamente violentos los carabineros en Chile? No me parece a mí que sean excesivamente violentos. Por supuesto, hay casos de exceso, como pueden haber en todas partes. La actividad policial es muy compleja y muy impredecible, pero en general son reconocidos además en América Latina por su honestidad, por su profesionalismo. Toda la gente que viene de otros países me dice, bueno, acá no puedes sobornar a los policías. Chile era siempre una excepción en esa materia. Y hasta el día de hoy son gente bastante íntegra, pero la narrativa, el discurso que se ha instalado, más una digamos, sistema judicial que es bastante ideologizado, yo diría, en estas materias, y una prensa que tampoco ayuda, los han paralizado. Entonces tampoco es fácil imponer el orden público. Y además hay que decir, había mucha frustración entre ciudadanía chilena que me parece justificada, no solo porque sus condiciones de vida no mejoraban producto de las reformas de Bachelet, que ellos no lo entendieron así después, sino que se instaló la idea de que Chile era desigual y por eso se había producido la crisis. ¿Es desigual Chile? Bueno, como todas las sociedades del mundo, tal vez un poco más desigual que otras, pero estamos en el promedio de América Latina, hemos reducido mucho la desigualdad. Y en todo caso, a mí me parece que la desigualdad no es el problema es siempre que haya pobreza. Lo que veo es que en las cifras es que la desigualdad es menor en Chile que en un país como México, por ejemplo. Sí, que México, que Brasil, que muchos países de América Latina somos más iguales en el sentido de la distribución de ingresos, también en el sentido de la distribución de patrimonio, son más iguales incluso que algunos países nórdicos. Pero sobre todo ha habido una disminución enorme de la pobreza, ¿no es así? Eso es lo más increíble, que nosotros hoy día tenemos un nivel histórico en términos de la poca pobreza que hay en Chile. Y ahora va a empezar a aumentar, porque como hemos destruido sistemáticamente las instituciones, como los fondos de pensiones privados y otros, que permiten el crecimiento económico que saca a la gente de la pobreza,
y la libertad económica seguro que va a aumentar. La rebelión empezó con algo que me parece casi irrisible, un aumento en el precio del metro de Santiago, pero ¿es que es muy caro el metro de Santiago? ¿El aumento fue excesivamente alto? No, yo creo que eso fue una cuestión marginal, fue tal vez una chispa que terminó por encender la pradera, pero Bachelet había aumentado más el precio del metro que lo que aumentó Piñera y no pasó absolutamente nada. Yo creo que eran varios años ya de estancamiento económico, insisto, en que los salarios reales dejaron de crecer y venían creciendo fuertemente, producto de la reforma de Bachelet que Piñera no corrigió, y eso sumado a un discurso muy autoflagelante de que Chile es una sociedad injusta, inmoral. La narrativa es muy importante en esto, Sergio. Escribiste sobre el tema, sí, precisamente. Sí. Yo escribí sobre ese tema y yo fui uno de los que predijo que esto podía pasar, digamos, varios años antes. Y cuando tú entras en un estado depresivo, ya sea como sociedad o como persona, terminas por tomar malas decisiones y algunas veces terminas, en el peor de los casos, suicidándote. Eso ocurre a nivel individual y ocurre a nivel social. Y creo que Chile va por un camino suicida. ¿Es tan mala la constitución actual de Chile? ¿Es cierto que es una constitución de una dictadura? No, hoy en día es completamente insostenible el argumento de que es una constitución de dictadura. Eso lo dice la izquierda extrema. No hay ningún constitucionalista serio que yo conozca que lo sostenga porque esta constitución es la más reformada de la historia del país. No hay una constitución más reformada que la actual y del texto original de la constitución de 1980 prácticamente no queda nada. Quedan un par de instituciones que, por lo demás, la constitución actual lleva la firma de Ricardo Lagos, el presidente socialista, que hizo las grandes reformas, decenas de reformas, más de 50 reformas, que llevan, además de las que se habían hecho antes, ¿cierto?, el año 2005, lleva la firma de él y él dijo, él lo declaró, que por fin teníamos una constitución a la altura de los países democráticos. Entonces, eso es un argumento espurio que no resiste ningún análisis. ¿Qué esperas de la nueva Constitución? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo son las reglas? Tengo entendido que tiene que haber mayoría de 2/3 partes de la Asamblea Constituyente. ¿Qué podemos esperar de la nueva Constitución? El problema, Sergio, es que la Constitución actual tiene algunas normas que son fundamentales para la estabilidad económica y política del país. Por ejemplo, la independencia del Banco Central y la prohibición del banco de comprar deuda pública para financiar al gobierno, básicamente, ¿cierto? Y ese tipo de normas, como también las leyes de indemnización en caso de expropiación, la iniciativa exclusiva del presidente en materia de impuestos y gasto social o gasto público, todas esas cosas, ahora como empezamos de cero, puede que no estén en la nueva Constitución. Y si tú destruyes alguna de esas instituciones o no las dejas establecidas en la Constitución con quórum alto para poder ser modificada, va a quedar a criterio de estos políticos populistas que tenemos hoy y puedes tener el resultado de que Chile deshaga en muy poco tiempo lo que le costó tanto construir. Entonces, yo no espero nada muy bueno de la próxima Constitución. Tenemos el caso de Argentina. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en un tiempo y después estaba entre los 10 primeros del mundo y eso lo mantuvo durante décadas. Hoy es un país como el resto de los países de Latinoamérica, un país pobre, es un país incluso inoperante en muchas cosas. ¿Podría ocurrir algo así con Chile? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir con Chile, Sergio, porque el camino que veníamos siguiendo fue de muchísimo éxito y en lugar de profundizarlo, que es lo que debiéramos haber hecho para seguir teniendo más éxito todavía, lo que hemos hecho es abandonarlo por completo. Estamos en camino distinto, opuesto completamente a lo que habíamos seguido. Estamos en un proceso de gasto fiscal desatado, de destrucción del sistema de ahorro de pensiones privado, de manera populista y contra las normas constitucionales. Este sistema fue el mismo que nosotros adoptamos en las Afores, ¿no es así? Y que ¿Estaba tan mal el sistema? No, era un sistema espectacular, pero claro, los demagogos creen que existe la magia, entonces por supuesto había mucha gente que no recibía pensiones muy altas. ¿Por qué? Porque cotizaban por muy pocos años, había muchas lagunas previsionales, también nos jubilamos a la misma edad, pero vivimos mucho más años. Había varias razones técnicas de por qué habían problemas con pensiones, pero el sistema generó una rentabilidad de inflación más 8% al año en promedio desde que existe, y eso es extraordinario. Ninguna inversión da eso. Ninguna inversión da eso. Venía cayendo porque la rentabilidad del capital en el mundo ha venido cayendo, pero en general el promedio había sido muy bueno y el 70% de los fondos ahorrados eran producto de la rentabilidad y no de los aportes de los cotizantes. Entonces ese es un sistema muy bueno y así se evalúan los rankings internacionales del sistema de pensiones, está entre los 10 mejores del mundo. Pero como llegan los políticos populistas a ofrecerle todo gratis a la gente, a decirle que van a tener pensiones de miles de dólares al mes y la gente mucha cree eso,
Y de hecho, en las encuestas muestran que votaron por una nueva constitución porque piensan que con una nueva constitución va a haber mejores pensiones y mejores derechos sociales y cosas por el estilo, como si una nueva constitución pudiera multiplicar los recursos mágicamente. Bueno, ahora estamos deshaciéndonos de nuestro sistema de pensiones contra las normas constitucionales, porque es inconstitucional lo que están haciendo los parlamentarios. Ellos no pueden presentar proyectos de ley que afecten el gasto social, y lo están haciendo, y están violando la Constitución sistemáticamente. Y el presidente Piñera tiene tan poca popularidad que lo único que hace es allanarse a eso, y de esa forma estamos destruyendo uno de los pilares de nuestro éxito. ¿Por qué ha bajado tanto la popularidad del presidente Piñera? Yo creo porque quiso estar bien con Dios y con el diablo. O sea, no defendió ningún principio de los que cree su sector, se transó absolutamente siempre hacia la oposición, que son los partidos de centro-izquierda, y tampoco fue capaz de imponer el orden público cuando hubo que imponerlo en Chile. Hizo un poco de cada cosa, nunca tomó una posición clara y no logró restaurar la prosperidad que había anunciado. Ahora, hubo presidentes de izquierda como Ricardo Lagos que defendió la política económica de Chile, que se negó a tener un déficit de presupuesto. ¿Dónde ha quedado esa izquierda progresista? Totalmente destruida de manos o cooptada de manos de la izquierda más radical. O sea, lo que ocurre con Chile es bien interesante porque la izquierda y la centroizquierda adoptó el modelo de mercado, hasta lo profundizó, pero en su corazón, bien en el fondo, nunca creyó que había un valor detrás de esto, más allá de que en términos prácticos podía ser útil. Funcionaba de momento, ¿no? Pero moralmente, éticamente, siempre consideraron que era un sistema un tanto injusto, inmoral, perverso, y eso el mismo Ricardo Lagos lo escribió hace muchos años. Patricio Aylwin, cuando asume la presidencia en los 90, afirmaba que el mercado era cruel, injusto, montones de cosas, y sin embargo siguieron con el sistema. Aparte había caído el muro de Berlín, entonces ya las ideas socialistas estaban fuera de moda. Pero con los años volvió un grupo de izquierda muy radical, en gente joven, ¿cierto?, que puso en jaque a lo que era la concertación, y también una izquierda antigua que estaba ahí del Partido Comunista y otros que nunca abandonaron el discurso de que había que destruir el sistema que ellos llaman neoliberal en Chile. Y con lo que están haciendo ahora van a generar mucha más pobreza, mucho más sufrimiento a la gente más vulnerable. Los capitales se están yendo del país, se van a ir cada vez más, a mí no me cabe ninguna duda. Y va a haber menos oportunidades, la gente de Chile va a terminar emigrando a otros países con mejores oportunidades. Axel Kaiser, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio.